Hoy vamos a tener la segunda parte de En Battle Creek, en Michigan, Estados Unidos. Vamos a mostrar filmación de cuando estuve allí y no va a ser lo último, aún habrá algo más, pero no todo lo vamos a dejar para el próximo día. Hoy tendremos una parte de la filmación que tiene que ver con un personaje que fue clave y central durante un periodo muy importante de la Iglesia Adventista, el Dr. Kellogg. Vamos a ver grandes cosas que hizo, pero también vamos a ver grandes cosas que tuvo que escribir Ellen White a su persona y con unos datos impresionantes. Como os decía, hoy vamos a tener un tema que creo que va a ser bastante importante. Muchas personas ignoran qué sucedió durante una cierta etapa en la Iglesia Adventista. Sabéis, muchos se hacen adventistas en la actualidad, pero ignoran la historia de la Iglesia, de la denominación. Y hay aspectos que vale la pena que todo el mundo conozca, pero no solo adventistas, sino gente que nada ha tenido que ver con la denominación. Lo que vais a ver hoy es realmente impresionante. Quizás algunos conoceréis la historia, no os va quizás a sorprender tanto, pero seguro que muchos sí. Y al final vamos a leer una serie de citas de Ellen White que no tienen desperdicio. Vamos ya sin más a ver la filmación que pude hacer estando allí, después de salir de casa de los White, donde nos dirigimos a lo que para mí era prácticamente una sorpresa total, el Museo del Dr. Kellogg. Un museo que tiene un contenido impresionante. Y vais a ver que no solo es piezas, objetos que pertenecían al Dr. Kellogg, inventos, sino que también había libros, muchos libros, y vaya libros. Pues nada, os advierto que la filmación está hecha totalmente improvisada, veréis muchos movimientos de cámara, pero creo que el contenido vale la pena. En el Museo del Dr. Kellogg. Ahora estamos en un museo que tiene que ver precisamente con el Dr. Kellogg. He's from Spain. They're from Grand Rapids. Hi. Oh, did you sign it? Oh, just for a sign it. Dale, gracias. Signé ahí. Ahí tenemos precisamente el cuadro donde aparece el retrato del Dr. Kellogg. Once we're done, we'll start from the back and then make our way around. En la bicicleta arriba. Y mirad algo curioso que tienen colgando, es una bicicleta de esas épocas, que supongo que debería ser, no sé si el Dr. Kellogg. That's it? Yeah, there must be a flat spot in the belt, and when it hits that flat spot, it will start.
Oh. So, yeah, all you gotta do is just step Oh, so now I over. know. Alright. Once she's done, we start in the back. Hombre, me llama la atención ya que solo entrar veo un gimnasio. Curiosa silla también, imitando a un caballo. Sí, mirad el cuadro donde, bueno, es una fotografía de época en la cual están utilizando precisamente estos mismos aparatos. Ya veis que Kellogg no solo hablaba de nutrición, también era consciente que el ejercicio es algo básico, So we start from back here. incluso Yeah, el we start coaching this way. de boxeo. Vamos a empezar por ese otro lugar. This here is surgical section. Now, this here is a test of stamina as well as steadiness of hands. To be a surgeon, you have to have steady hands. So you take this and try to get it across the next side without the light actually going on. Es una prueba como de destreza. You want to give it a try? Well, I'm trying. No. ¿Veis? What after the light coming on though? Cada vez que se enciende la luz es que la hemos piteado, vamos. Yeah, pero bueno, imagínense. Now he did over 22,000 surgeries in his lifetime. Dr. Kellogg. Now, this here is a Review and Herald desk. They would have a similar desk like this in the Review and Herald. Ese es el edificio de Ah. New Herald. And we're planning to replicate the Ese es, building. yeah, el edificio. Y esta era la maqueta, La como maqueta, era. sí, ajá. Esa era la maqueta But this is a desk that de they lo que would ellos use. pensaban hacer, que lo lograron hacer. Interesante. O sea, esto era el proyecto y después se terminó haciendo. Yeah. Y estos son unas planchas para impresión, porque veo Ya. que está todo al revés. Ya, todo es para printear, para los libros o quién sabe. ¿Qué lo voy a hacer? Interesantísimo esto. And this here is the printing press. Ya lo imprenta, ¿eh? Wow, esta cosa debe pesar más que un muerto. This is how they print it. Ya, Tablets on the floor. El escritorio, ya hacían- ahí Tenéis donde ellos imprimían la las cosas, imprenta. donde hacían sus cosas. Rollers with ink. La imprenta a la que tanto debemos también. Ajá, le quitamos esto un momentito para que se vea ahí. Mirad precisamente las planchas en las cuales se hacían todas estas impresiones. De aquí salían tan cantidad de revistas que llegaron a esparcirse por todas partes de Estados Unidos y también a otros países. Very good. Ya veis, qué sistema totalmente manual. ¿Cuántas páginas se podían imprimir a la hora? He said how many pages they make in 1 hour. You don't know It that? depends on how fast they were working. Dice es dependiendo Qué tan rápido It trabaja. depends on who was working. Depende del obrero, ¿no? Si es muy trabajador o... Yeah. Because you had to This get is your mine. paper, roll it with ink. Yeah, mira. This is corn. Yeah. Dried corn. Las planchas. Oh, Corn, you just dried it out, dehydrated the corn. es maíz, dice. Es maíz molido del que el doctor Kellogg hacía su cereal. No son piedra, es maíz. This here is for we use to Maíz imitate de ese sand. tiempo. Not edible, but for Ay, cosa sand. más, hermano, no se preocupe. Wow. And they have several items Mira el molino. inside. At least 8 items, so they buried out inside. Ellos molían su maíz en You este can dig it molino. up if you want. Totalmente manual, pero que funcionaba igual. Ya, funcionaba igual. Ya, Mira no, el otro. La otra piececita. Ahí está. Me parece que está hunde. Y el maíz estaba viejo. That's a nurse's uniform. El uniforme de la gente de las pequeñas fábricas que ellos tenían. Ahí está también toda la gente que ellos usaban.
This for your stomach. Todo el atuendo. You would sit inside the chair, raise your legs up. Oh. Want to give it a try? ¿Para qué servía esta silla? Para el estómago, para el ejercicio. Ah, Ok. para reducción veo, ¿eh? Yeah. Ejercicios y reducción. Now spin. Ajá, Ahí, Claro. Keep your legs up and spin. Dele. claro. And spin, spin. ahí es. O sea, era para trabajar la El cintura. estómago, ajá. Claro, toda la cintura, los oblicuos. Ahora últimamente se han hecho máquinas parecidas que se venden por unas ciertas cantidades de dinero, pero esta es mucha más cómoda. Now let's hear it for your feet. You sit here and keep your legs straight up, like this. Give it a try. Give it a try. Aquí se va a sentar todo el mundo, venga. Go ahead. Give it a Thank try. you. ¿Y esto era solo para relajar o servía para alguna otra cuestión? Para vibrar. Impresionante. For relaxation and circulation. Mira, Mirad cómo al arrancar el motor lo que estamos haciendo es vibrar todos. Uno se nota desde los pies hasta el principio de la pierna, a tocar la cadera. Eso es un relajamiento bien bueno. Señor. It's here Son máquinas que se han hecho ahora, se han modernizado, hechas distintas. for constipation and Ya digestion. ves. Give it a try. La va a Prueba, prueba, que te filmo. Va a vibrar también. No es la silla eléctrica de ejecuciones, pero tiene un estilo. ¡Wow! ¡Oiga! Máquinas vibratorias. Completa. Imaginaos, Kellogg resulta que fue el inventor o el precursor de las máquinas actuales vibratorias que tanta fama están teniendo en Siéntese para que gimnasios usted y a nivel vea. particular. Wow. Aprieta el botón y vaya a ver. Push the button. Aprieto el botoncito y a vibrar me toca. Y notas vibración hasta en las gafas, vamos. ¿Te para solo? Se para solo, vale. It shuts off automatically. Algo más. Vibra todo. Right there was the aid in constipation exercise. Now, chiropractic is a similar bed like this. It has wooden planks underneath here Ok. and all at different heights. Ya. Mirad cómo va oscilando, And goes up and down. Para dar masaje subiendo, en la bajando, espalda. masajes en la You can espalda. lay on your back like she's doing in the Yeah. picture. Para. Así on your funcionaba. Ajá. Or on your stomach. Ya ves. Stomach. Pero Todo entonces, ¿qué salía. fue que inventó todo esto? Desde luego era todo un cerebro. Now, Y estos son las fajas que se ponen alrededor en máquinas vibratorias a 1 hora para perder grasa de todas las zonas lumbares, caderas, lo que llaman las cartucheras también. now, that is an actual picture of Dr. Kellogg. Ya, ahí estaba haciendo ejercicio como si estuviera manejando un barco, pero no sé cuál es. Sí, es el remo. Es un remo. Now that was taken in the Titanic. He had a gym built into the Titanic. Ya. Es- Esto era como él estaba lo que estaba haciendo en el barco Titanic. ¿Esto se puso también, este tipo de maquinaria, en el Titanic? Ajá. He had one built on the Titanic and the sister ship as well. So that was taken on the Titanic before it set sail. ¿Es original del Titanic este flotador? And that was the picture taken on the Titanic ship before they set sail. Oh, ahora fue que lo entendí bien. Esta es la foto que él se tomó aquí antes de montar en el Titanic. Ah, So Y he had fue donde a se gym murió, built ¿no? On the Titanic as well as the sister ship as well. Now, two things that he was good at is a mechanical camel and a mechanical horse. So you push that button and hold it down for a while. ¿That one? Caballo mecánico. Todo. era todo electrónico, simulando el movimiento de los caballos. ¡Wow! Es verdad que el tipo era un cerebro.
¿Hablamos un poquito? No, es suficiente, gracias. Por cierto, lo de allí, esa polea, ¿para qué servía? A ver si cómo se dice polea en... ¿Cuál, lo negro? Sí, lo negro con una cuerda. Pues de black, sí. Where's the For word? muscles. Para hacer mazos. Ejercicio, mazo. Mazos. Para hacer Para los hacer mazos. brazos, Ya. trabajar el It brazo. goes up a few inches, similar to like this one. You squeeze it and it goes around. Esto era para presionar en las manos también. O sea, sí, eso es como manera de ejercicio. Sí. Para ver, y con el reloj ahí para ver Y cuántas te libras. marca. Y luego también veo que hay Las pequeñitas. abajo, que suena más para hacer tipo de dorsal, que vemos aquí abajo, Apriételo para que vea que me rompo. si a cualquiera se le hace mazo, en verdad. Yo no lo voy a tratar, no, yo nunca he querido hacer mazo. Complicado esto de sacar la mano de aquí. Mira, el hombre tiene fuerza. ¡Wow! Bueno, para mi edad se hace lo que se puede. Yeah. That is Dr. Kellogg's voice. Es la voz del doctor Kellogg. In the morning time, you'd have his workers come out and do aerobics. Hacían ejercicio al aire libre, Aire libre, lo que antes llamaríamos She's speaking. gimnasia sueca. Impresionante. Y me llama mucho la atención también este aparato. This here is the accent row. es como una bicicleta. You want to give it a try? Que curiosamente en mi gimnasio tenía un aparato igual, modernizado. And put your hands up here and pull all the way up. Keep coming. Ajá. Keep coming. Sirve para trabajar básicamente todo el cuerpo. Trabajas los abdominales, los lumbares, los brazos, las piernas. Pues ya veis quién lo inventó. Sencillamente ahora se ha vendido en plan moderno. Pero Kellogg fue el precursor de todo esto. The more you do it, the hydraulics warm up. Pero esta es como la caja de hacer el hemocrise. Claro, eso es lo que esta gente intentaron. This here, sorry. Abductores, aductores. No, this is electric bed. Eléctrica cama. Una cama eléctrica. Una cama eléctrica. ¿Y para qué So servía? you would lay on this bed, similar to like this lady's doing here. ¿Y qué hacían con eso? ¿Dormir y ya está? That's if you ¿O were paralyzed or quadriplegic. If you were paralyzed and you couldn't Para walk, operaciones o lo que sea. para... Yeah. Vale. so they would electrocute you to keep your muscle tuned. Esto es como corriente para llegar al cuerpo del herido, del que está ahí con la operación, y le da corriente a los mazos para que se mantengan ahí. Está rara esa cama. And the sandbags would keep you grounded. Now, doctors still use it today, except if they want to stimulate your thumb, they know exactly where to send the electrical pulse to your thumb. Yeah, esto Back then, they didn't know how to do it, so they electrocuted your body. es una cama eléctrica. A ver, ahora, oye. This is the light bath. It goes up to 105 degrees. 105, Yeah. calienta a 105 de temperatura adentro. O sea, vendría a ser como una sauna. Ya, más o menos. Sí. It won't burn you, but just enough to get you to sweat. Es para que la gente se acueste ahí y sude. Sude, una sauna. Sí, sí. Un sauna, ajá. Now, you would sweat out most of the toxins that you hide in your body. Todas las toxinas un poco de la gente. ¿Y funcionaba, cómo se calentaba? ¿Con la luz eléctrica? In the time with the Dr. Kelly, they use electric bulb. Yeah. Oh, yeah. When Thomas Edison, this is around the time that Thomas Edison created the light bulb. Thomas Edison. Yeah. So when Edison created the light bulb for mass productions, this is what Dr. Kellogg used it for. Yeah. Ajá, So- con Thomas Edison. Because Kellogg and Edison were close. Yeah. O sea, Thomas Edison y Kellogg tuvieron relación. Sí, relación con los... Sí lo tuvieron, sí. Interesante. So if you smoked one pack a day, they would give you a treatment one time a day. Okay. Now, here,
It's a little bit of Dr. Kellogg. He never had any biological children. He adopted 42 children. Él fue el médico de los niños. Sí, todas esas cosas él las inventó. Todos son productos que él hizo. él inventó. Yeah. No, he did not create peanut butter, but he did patent peanut butter. Ya, él no inventó, dice él, que no inventó lo que es la crema de peanut butter, pero él inventó lo que es el pie de peanut butter. ¿Y eso qué es? Ah, ay, como se dice en español ahora se me olvidó. Creo que Butter, como un pastel de peanut butter. tiene que ver algo con crema de cacahuetes también. Sí, con maní, Maní, nosotros le cacahuetes, decimos sí. maní. Sí. No. It's here. There's a circulation board. You place your hand on it. Oh yeah, ya me acuerdo. Tú pones la mano ahí I'm going to show you the circulation. y déjame ver. This one here. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Just put your hand. And you can lift it up. I'm going to show you the circulation inside your body. Your hands at least. Se queda marcada la Yeah. presión de la palma de la mano. De la ¿Y qué palma. se consigue ver con esto? La circulación. La circulación de la sangre. De la circulación de la Want to push that sangre. button down for me? And hold it for a minute. You can hold it. Now this goes up to 150 degrees. 150 degrees, o 150 calorías, 150. Now it was used for skin diseases, skin infections, arthritis, as well as depression. Ya, entonces dice que si tú tienes You can alguna let it go if you want. alguna presión, alguna infección, te pones ahí, sudas y todas las bacterias por el sudor salen. Now you would sit inside here and your head would be sticking out the box. Solo el cuerpo te pones ahí porque cuando cierran ahí tu cabeza está fuera de O sea, de ese lugar. También viene a ser como una sauna de esas que solo te sale la cabeza por fuera, ¿no? Yeah. And that's his actual suit that he wore. Ese es el traje La que el vestimenta. doctor usaba. Y su bastón. Wow, it's funny. And those are artificial lamps. Similar you see in gyms today and saunas, artificial lamps as well. Ya, eso es en las lámparas que ellos se ponían para el calor. Ujú. Y creo que para los dolores musculares o algo así, algo caliente para los dolores musculares. Now, this is the actual height of Dr. Kellogg. Hoy tenía una cacatúa. He was 5'4". Él era un pirulítico. Now Este era esqueleto. he wore all white. Yeah. White hat, white shoes, white socks, white shirt, white tie, and a white bird. Yeah. I know that, todo de blanco. Yeah, eso significa muchas cosas en mi país. Muchas cosas malas. Now, a little interesting fact about life 150 years ago. You'd be arrested if you sold fruits and vegetables in New York. Now, they thought it was poisonous, but people shipped them in lead containers, and so lead was poisoning persons. Yeah. Él hizo muchas comidas y muchas cosas para la población. Now, women wore 90-pound dresses. And so it was really heavy, and it would, when it was so long, it would actually drag through the streets. Yeah. They didn't have cars like we have today, so they had horse and buggies. Can you put a little bit big? It's big. Thank you. ¿Era el tamaño real del Dr. Kellogg? How many El de esta heights? fotografía. 5'4". 5 feet 4 inches. 5 feet. 5. 4 inches. 4. Bueno, es que en centímetros no sé lo que se 5 dice. feet, 5 feet 4 inches. 5 pies Y 4 centímetros. Ajá. 5 pies, 4 centímetros.
no sé, ya encontraremos a alguien que haga la traducción a centímetros. Sí, era chiquito, no era grande. Sí. That's a replica of the Bible that she held in her visions. Esta es la que Mira mantuvo en la esta es visión. la Biblia. Esta es la Biblia, réplica. sí. You can hold it up. I know, I tried that because no. 18 pounds, yeah. Wow, 18 libras. This is impossible. 16, Unos 8 kilos venía a pesar, me 16 dijeron. libras y pico. No, pero esto es mucho para que ella la sostenga con una sola mano. Yo Claro. no puedo. ¿Esta foto también era del tamaño real? Actual height, she was 5 foot 2 inches. 5 pies, era pequeña. And he was about 6 foot 1. O sea, porque si te 5 pones... pies 4, sí, era pequeña. Parece... Mucho más chiquita que yo, del tamaño posiblemente de Danita. Ajá. Mira, pues el tipo estaba alto. Yeah. You can move her on the side. Sí, sí. He moves, so you can just lift it up and move it. Yeah. He's not standing. Ajá. Yeah. Mira, ya pareces de la familia ahí detrás tú. Yeah, parece ahí de la familia. ¿Quién? Pero es que es enorme. Esta es la Biblia, o una réplica de la Biblia La que Ellen réplica, White ajá. levantó con una mano, estando en visión durante 2 horas, y además la aguantaba con una mano mientras con la otra señalaba los textos bíblicos que ella iba hablando y, por si fuera poco, con el brazo levantado por encima de su cabeza, con lo cual ella no veía, era imposible que viese los textos que ella estaba diciendo y los señalaba correctamente. Y es, claro, de un tamaño enorme. Es exactamente igual que la que sostuve en Santa Elena. Yeah. Es maravilloso este libro. A ver la portada. Yeah. Hecha en Boston, por lo que veo. Sí, está bien grande este libro. ¿Dónde dice Génesis? Un momentito. Y yo pasé algo que decía Génesis, como le empiezo. Un momento. Dice que está al principio. Aquí. Wow, es sorpresa, ni con 2 manos se puede levantar. Yeah, that building burned down in 1902. He started up with this. 2 years later. ¿Listo? Gracias. Bien, una vez más nos damos cuenta de que el doctor Kellogg era realmente un cerebro. Una persona dotada especialmente por Dios para hacer cosas inauditas en su tiempo. De hecho, fue un revolucionario en este sentido. Sí que parece ser que él estaba en contacto con otros médicos de la época, otros doctores, y Ellen White precisamente veremos al fin de la conferencia de hoy cómo también lo menciona eso. Pero él tenía una capacidad extraordinaria de inventiva, de descubrir cosas. Luego veremos también para qué le sirvió. Pero he de deciros que realmente cuando estás en ese lugar y ves todas las maquinarias que él inventó, lo bien hechas además que estaban, lo bien pensadas, sorprenden y mucho. Y que ahora tantas cosas que tenemos que parecen tanta modernidad y resulta que prácticamente son copias de lo que él ya había inventado, quizás un poco más modernizado, tocando ciertas cosas, pero prácticamente iguales. Él hizo mucha incidencia en todos los aspectos de la salud. Hemos visto aquí cuestión de maquinarias, hemos visto también ejercicios físicos, pero había mucha más cosa. Salud a través de la hidroterapia, de la alimentación y de tantísimas cosas más.
De hecho, fue el precursor de la reforma pro salud, tal como la conoce la Iglesia Adventista, y juntando también con todo lo que Ellen White daba en revelación. Fue un lugar impresionante para dar el mensaje de evangelización a un cierto tipo de personas en concreto. Ellen White hablaba de cómo dar el mensaje a la gente, cómo hacerles llegar, era su preocupación. Y ella tenía claro que ese sanatorio debía ser especialmente, ciertamente para ayudar a la gente, sí, pero de un modo muy concreto a personas que llegaran a una capacidad media económicamente, son la clase media, pero también a la clase superior, a la que difícilmente nadie puede acceder, al menos que los conozcas personalmente por algo en concreto. Pues bien, cuando trataron este tema, ellos sabían que debían encararlo así, para que el Evangelio llegara también a la gente más encumbrada. Y ella habló mucho de que habría que seguir abriendo sanatorios en distintos lugares, y evidentemente no todos para que fuera gente de alta alcurnia, sino también para el pueblo, para que el mensaje llegara a todos. Pero evidentemente, ya sabemos que las personas que tienen un cierto estatus económico, normalmente se mueven entre ellos, no suelen moverse entre gente más humilde económicamente. ¿Y dónde iban a ir? Pues a lugares más concretos. Pues allí iban a encontrar no solo la cuestión de terapias, sino que se les iba a dar el mensaje. Porque todo el sistema de sanación, si no va acompañado del Evangelio, tampoco tiene mucho sentido. Dicho esto, vamos a ver ahora, primero unas imágenes del Dr. Kellogg. Ya veis, son unas fotografías de la época. Hemos visto antes esto a tamaño real. Un hombre bajito, no muy alto, iba vestido absolutamente todo de blanco. Él decía que era básicamente para aprovechar los rayos solares. Pero es curioso que también hasta la cacatúa era blanca. La señora que estaba conmigo, que habéis visto que iba traduciendo, ella es cubana. ¿Y qué decía? Pues que a ella esto no le generaba muy buena sensación, porque en Cuba el ir vestido así absolutamente de blanco tenía que ver con cuestiones precisamente un poco extrañas de ocultismo, ¿entendéis? Cuestión de santería y demás. Pero ¿tendría esto alguna relación en verdad con el Dr. Kellogg? Al final vamos a ver algo que da que pensar. Mirad esta otra fotografía, con su toga. Aquí ya veis que su aspecto es un poco de porte digno. Pero mirad también este otro retrato. Aquí él era una persona ya de edad madura. Veremos cuando Ellen White le escribe cómo consideraba ella precisamente al Dr. Kellogg, como si fuera su propio hijo. Recordemos que Ellen White misma le estuvo sufragando los gastos para sus estudios de medicina. Y ya vimos en la conferencia anterior a esta, cómo a la muerte de su marido, tanto el Dr. Kellogg como Urias Smith estaban a los pies de la cama orando en esos momentos. Eran gente que en esos momentos estaban siendo consagrados al Señor. Pero aún hubo más después, hubo más historia. Y por desgracia se apartaron del mensaje. Pero bien, mirad ahora estas otras fotografías. Esto es el Titanic, el famoso Titanic. ¿Y qué había en el Titanic? Ya lo habéis visto en las imágenes que filmamos. Un gimnasio. ¿Y quién hizo el gimnasio del Titanic? ¿Quién lo llenó de aparatos? El Dr. Kellogg. Evidentemente, para llegar a ese nivel, y no fue el único barco, ya sabéis que, como hemos visto en la filmación, había otro barco parecido, de alta alcurnia también, y también fue equipado por el Dr. Kellogg. Evidentemente, solo podías llegar a equipar una cosa así si tú estabas moviéndote entre la élite o eras el mejor de lo mejor en lo tuyo. Y Kellogg lo era. Y Kellogg fue quien hizo todo este movimiento dentro de un gimnasio en el mismísimo Titanic. Ya veis qué tipos de aparatos, ¿verdad?
Esto es una ilustración de cómo funcionaban, cómo estaban también distribuidos. Por cierto, ¿sabéis que se está haciendo una réplica auténtica del Titanic? ¿Y qué se está haciendo como réplica del Titanic? Pues eso, literalmente un barco igual, totalmente igual, como era antes. Y también lo van a equipar exactamente con lo que había allí del gimnasio del Dr. Kellogg. Bueno, será bonito de ver cómo estaba todo en esos momentos, pero desde luego, mirad, eso ya son fotos de la época, la misma que estaba en el museo, el remo, algo que se hizo característico y sigue siendo característico para entrenamientos. Atrás ya vemos un hombre galopando en una silla mecánica, pero hay muchas más cosas. Bicicletas estáticas. ¿Creíamos que las bicicletas estáticas se inventaron en los años 50, 60? Pues no, ya veis de qué época. Y ya veis también cómo hacían ejercicio los señores en el Titanic. ¿De qué modo? Vestidos como si fueran de paseo. Bueno, no siempre debería ser muy grato empezar a sudar así, ¿no? Pero era la época, era la costumbre. ¿Habéis visto también que en la descripción que se daba en el museo nos hablaban de que las mujeres llevaban un tipo de ropas que eran de unos 41 kilos encima cada día, y además ropa larga que la arrastraban? Y ya sabéis que antes las calles no eran como ahora, que había pues tierra, y cuando llovía que había barro, y cuando pasaban los caballos, que eran los coches de la época, ¿qué sucedía? Pues ya os podéis imaginar, porque los caballos hacían sus necesidades en mitad del camino. ¿Y qué quedaba impregnado en la ropa de las mujeres? Pues todo eso. O sea que eran 41 kilos de ropa neta más la suciedad. Y ¿os dais cuenta qué implicaba eso? No solo un exceso de peso, que para el cuerpo evidentemente de una mujer aún costaba más, sino los problemas de salud, que eran realmente graves. Bueno, pues mirad aquí, otra instantánea distinta. No sé si os dais cuenta de cómo estaban hechas estas bicicletas estáticas. También tenían una rueda compensatoria de quilaje y cadena. O sea, eran realmente finas, ¿eh? Al fondo se ve una polea, os podéis dar cuenta también. Y aquí tenéis a los trabajadores, como las iban poniendo siempre a tono. Y mirad esta imagen. Desde luego, bueno, yo pienso en hacer esto y me parto algo. Porque mirad qué postura tan acrobática de esta mujer, circense, seguramente, porque colgada en plan trapecio, ya veis, increíble cómo aguantaba. Y ya veis los aparatos de las que está rodeada. Mirad aquí, espalderas, las monturas, barras y también el punching ball. Distintas imágenes con las paralelas también para hacer fondos, mancuernas, o sea, pesas individuales de una sola mano con distintos pesos, que si os habéis fijado también en la filmación aparecían. Y mirad aquí, otra vez, una persona haciendo una horizontal impresionante. Esto no es nada fácil de hacer. Ya veis también una persona aquí con otros objetos circenses, otro dándole al boxeo, una chica también cogida de unas ansas, unas poleas para teóricamente subir, teóricamente, y detrás más poleas. Bueno, pues todo esto era el gimnasio de ese lugar. Una vez más llama la atención la vestimenta de la mujer montada en eso que parecería un caballo, y ya veis, hasta con sombrero incluido, ¿no? Distintos aparatos. Mirad. Y ya veis que para el Dr. Kellogg todo esto era ejercicio. Incluso lo que sería montar a caballo sin el peligro de que te tire por el suelo. Pero todo servía como ejercicio. Y bien, ahora vemos aquí un escrito en inglés de precisamente el sanatorio de Battle Creek. Vamos a verlo más o menos traducido al español automáticamente, donde se nos narra un poco la historia. El sanatorio de Battle Creek, en Michigan, en Estados Unidos, fue un centro de salud basado en los principios de salud preconizados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en particular asociados por John Harvey Kellogg.
El complejo fue adquirido por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el Hospital Military Percy Jones. La instalación más tarde se convirtió en el Centro Federal de Harold Inouye. Mirad, ¿por qué dice esto aquí? Pues porque ese sanatorio, ya veremos dentro de unos momentos, que pasó por unas etapas muy complicadas. Tan complicadas que algunas imágenes quizás os van a sorprender si no lo sabéis. Pero los años siguieron pasando y se fue haciendo un hospital o un sanatorio realmente inmenso. Sabéis, no era voluntad del Señor, y Ellen White lo escribió muy claramente, que se estuviese haciendo de ese lugar un emblema único, a tal punto que todo se concentrara allí. Y ya veremos en los escritos de ella cómo habla de todo esto. Pero fueron pasando los años y todo fue en declive. Y al final es cuando el ejército de los Estados Unidos se queda con esas instalaciones que aún hoy en día están. Y ya veremos fotografías al respecto. Aquí ves la localización dentro del estado de Michigan. Y la historia nos viene a decir esto. Se abrió por primera vez el 5 de septiembre de 1866, como el Instituto de Reforma de la Salud Occidental. En 1876, 10 años después, John Harvey Kellogg se convirtió en el superintendente y su hermano W.K. Kellogg trabajó como tenedor de libros. Ya veis, tenía un hermano, ¿eh? El próximo día vamos a tratar precisamente también sobre su hermano. En 1878, una nueva estructura fue construida en el lugar, porque se quemó en 1902. Y diréis, bueno, se quemó y ya está, y luego se hace una estructura. Pues detrás de esto hubo mucha más historia. Luego lo vamos a comentar. Al año siguiente fue reconstruido y ampliado. Como lo expresó Kellogg, tomaron la palabra sanatorio, que en aquel entonces se define como un término que designa, en inglés, un centro de salud para los soldados inválidos. Un cambio de 2 letras transforma el sanatorio a sanatorio, y se añadió una nueva palabra para el idioma inglés, Kellogg indica el número de pacientes que aumentó de 106 en 1866 a 7.006 clientes durante el año 1906. Ya veis qué cantidad de personas llegaron a pasar por allí. Después ya sabéis que hubo una película que se hizo, El balneario de Battle Creek, donde se muestra, bueno, yo diría que de una forma bastante grotesca lo que pasaba en Battle Creek. Y se exageran un montón de cosas, se dicen cosas también allí que para nada fueron ciertas, y se recoge un aspecto precisamente sobre la persona del señor Kellogg como totalmente contraria a temas sexuales. Se ríe del tema de la masturbación, que si podía implicar cuestiones mentales y de salud, etcétera, cuando ya sabemos por los escritos de Ellen White que no, esto no son bromas precisamente. Pero allí se habla como que prácticamente no habría posibilidad ninguna o alguna de tener relaciones sexuales, cuando para nada eran sus planteamientos. Pero claro, en la película todo se destorota para hacer una mofa prácticamente de todo ello. Pero va pasando la historia y miremos qué acontece. En 1928 el sanatorio de Battle Creek se expandió con una torre de 14 pisos, construida a través de la calle del sanatorio principal. Esta torre entró en quiebra en 1933, mientras que el sanatorio continuó operando desde su sede principal. En 1942 el ejército de Estados Unidos compró la torre y estableció el Hospital General de Percy Jones. El hospital cerró definitivamente en 1953 y un año más tarde se convirtió en el Battle Creek Centro Federal. Propiedad de los adventistas del séptimo día, el sanatorio de Battle Creek siguió funcionando como un centro psiquiátrico a través de la década de 1970, pero cerró sus puertas a finales de la década. En 1986 el edificio principal fue arrasado, terminando el último capítulo de la historia del sanatorio de Battle Creek. Los registros médicos ya han sido microfichas, dice, y ahora son guardados por el cercano centro Fiddlestone en Battle Creek, en Michigan. Se nos va hablando de más historia al respecto, pero bien, esto nos lo vamos a saltar un poco,
Se habla de los sistemas terapéuticos, la hidroterapia formaba parte de ello, la fototerapia, que quiere decir algo de luz, relacionado a terapias con luz, termoterapia, electroterapia, el entrenamiento físico, métodos al aire libre y con el aire frío también. Y también, como no, la dieta. La cuestión dietética era básica para la sanación. Bueno, aquí se sigue hablando de después la decadencia, etcétera, etcétera. En fin, hay algo interesante. El sanatorio de Battle Creek fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1976. Solo el edificio principal, un largo edificio de 6 pisos en el estilo italiano del Renacimiento, situado en el paralelo a la avenida del norte de Washington, está incluido en la lista. Y llama la atención porque cuando llegas a ese lugar, a Battle Creek, te das cuenta que hay una placa conmemorativa precisamente de todo esto, pero también donde después hay un cierto lugar que visitaremos y también mostraremos. Pues mostrado todo esto, vamos a ver una serie de diapositivas que he recogido de alguien que ya lo tenía hecho y que, cambiando o matizando algunas cosas, vale la pena ver. En 1855 comienza a trabajar la primera imprenta en Battle Creek, en Michigan. ¿Habéis visto esa imprenta en la filmación, verdad? Pues, bueno, era una como esa. He de deciros que aún hay una parte más que no filmamos, y es que si esto estaba todo en una planta, después abajo bajabas unas escaleritas y encontrabas otro lugar, que es una librería impresionante, donde hay personas que venden sus libros de ocasión allí y encuentras verdaderas joyas. Lástima para mí que prácticamente todo sea en inglés, con alguna excepción de cosas en español, pero vale la pena ir allí. Y justo antes de entrar en ese lugar, que es como una pequeña biblioteca donde los venden, antes, solo bajar las escaleras, te encuentras con que hay otra imprenta, ves la cantidad de formatos de letras distintas que utilizaban los impresores para hacer las publicaciones, y ves una cantidad de libros y fotografías también tremendas, y sinceramente es un lugar que vale la pena visitar. Hay libros, y yo me quedé realmente perplejo, de qué cantidad de libros escribió el Dr. Kellogg. Están allí, súper desgastados, súper viejos. Ignoro si se han traducido al español. Ignoro, es más, si se siguen editando en inglés, pero desde luego son auténticas joyas. Porque los métodos de sanación que tantas veces propiciaba el Dr. Kellogg, asociado con los escritos de Ellen White, daban una indicación clara de cómo quería el Señor que su pueblo fuera sano, en todos los aspectos. Por desgracia, ¿qué sucedió? Cada vez va menos la forma de sanar en ese plan adventista, tal cual. Cada vez va menos. Incluso tenemos hospitales, o bueno, la denominación como Loma Linda, etcétera. ¿Y qué se hace allí? Pues prácticamente la misma medicina que en cualquier otro lugar. Todo esto se aplica y ha pasado la historia. Si Elena White levantara la cabeza. Pero en fin, así vamos. 1860, 1 de octubre, los creyentes reunidos en Battle Creek, Michigan, adoptan el nombre Adventistas del Séptimo Día. Allí es cuando finalmente deciden ponerse un nombre. Unos no querían, porque decían, nos va a pasar lo mismo, si hacemos un nombre vamos a crear una denominación y va a pasar lo mismo, se va a pudrir como en tantas veces ha sucedido. Y Ellen White tuvo la visión de decir, sí, hay que poner un nombre para que nos identifiquen. ¿Y qué nombre? Pues alguno que tuviera todas las claves. Iglesia cristiana, evidentemente por ser cristianos, adventistas por esperar el advenimiento de Cristo, la segunda venida, y del séptimo día como guardadores del sábado, vindicando el sábado en la ley de Dios. Y funcionó porque Dios le mostró a Ellen White cómo precisamente a través de la obra de la imprenta saldrían publicaciones que harían esparcir el mensaje por todas partes del mundo, además de, como no,
la forma de predicar a nivel personal o en congregaciones o donde hiciese falta. Y se hizo toda una institución. También es cierto que Lenguay ya habló de que en sus tiempos hubo una apostasía alfa que tuvo que ver precisamente con el Dr. Kellogg y que habría una omega al fin de los días que sería muchísimo peor, más terrible, que tendría alguna connotación de la primera, pero que aún iría muchísimo más lejos. Y de todo ello, si estáis interesados, ya lo hemos presentado en las conferencias sobre las dos apostasías y el mensaje final, también todo lo que tiene que ver con Ezequiel 8 y 9, etcétera, etcétera, dando datos impresionantes de ver cómo lo que Ellen White vio y escribió realmente es lo que está pasando y ahora, y hasta dónde nos va a llevar eso. Y en 1861 se organiza, a partir de la imprenta que ya existía, la Asociación de Publicaciones de los Adventistas del Séptimo Día. Es cuando también todo va en un principio a nombre de James White, que es el que empieza a hacerlo todo, el marido de Ellen White, pero él se hace al margen para que no todo fuera a su nombre, sino pasase a quien debía pertenecer, que es la denominación. Y en fin, así empezó todo el trabajo de los pioneros adventistas. ¿Y dónde? En Battle Creek, en Michigan. Mirad esto, es o era el lugar de impresión de la Review and Herald, donde aquí precisamente trabajó John Harvey Kellogg. Desde aquí se editaban todas esas revistas, como la Review and Herald, que fueron esparcidas primero por todo Estados Unidos, después también se fue esparciendo por otros lugares y se empezaron a hacer otras publicaciones, muchas, no solo con salud, sino también directamente con el mensaje. La primera impresora denominacional de los adventistas era la Central Publishing House. Esta impresora fue abierta en 1855 en Battle Creek, Michigan. Y aquí veis un grabado de la época. Nada que ver como es ahora, ¿eh? Pero ya veis las calles cómo funcionaban, qué había. En 1895 la publicadora llamada la SDA Publishing House. Era así el edificio. La impresora, aquí la veis, donde también trabajó el Dr. Kellogg. Ya veis qué cantidad de personas hacían falta para imprimir. Y ahora en la actualidad, qué pocos, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Mirad los talleres, cómo funcionaban, de impresión. Y aquí tenéis el sanatorio de Battle Creek. El Dr. Kellogg hizo crecer el instituto de 20 camas a 700. En 1876 se cambió el nombre del Western Health Reform Institute al Battle Creek Sanitarium. Y aquí está la clave de todo. El incendio de la impresora en Battle Creek en diciembre, el 30 de diciembre de 1902. Después se mudaron a Tacoma Park, en Maryland. Y aquí hay un dibujo de la época de la Review and Herald donde describe el fuego que causó esa gran destrucción. Y aquí está la clave de todo. Ya veis bomberos bombeando agua precisamente para apagar el fuego, pero toda la estructura se va abajo. Y hablaremos más sobre esto. Mientras tanto, mirad aquí, ¿qué tenéis? ¿Os suenan este tipo de cereales? En 1900, en Battle Creek, llegó a ser reconocido como la capital en la producción de cereales en el mundo. Ellos crearon granola. Y, como no, los famosos cereales que se han difundido a través de los años por tantos países. La Iglesia Adventista abrió un sanatorio con 20 camas llamada Western Health Reform Institute en 1866. Estaban al borde de cerrar sus puertas en ese año, en 1876, cuando apareció el Dr. Kellogg, porque la Iglesia necesitaba un líder que podía dirigir la reforma pro salud. Y mirad qué casualidad, ¿no? El Señor pone a una persona ideal, como solo podía ser el Dr. Kellogg, tocada por el Señor, para mostrar al mundo lo que realmente hacía falta, llevar adelante la reforma pro salud, de un modo no solo teórico, sino totalmente demostrable. Battle Creek, aquí tenéis el sanitarium, con una adición al lado derecho, el edificio ya más grande.
Otra edición antes del año 1902. Lo que hizo el sanatorio tener tanto éxito era que Dios estaba bendiciendo la reforma pro salud. Aquí una foto aérea se dice, en 1900, ya veis qué estructura, cómo había llegado a crecer esto. Y aquí unas fotos ya interiores. Venía gente, dice, de todas las partes para experimentar la reforma pro salud, pero principalmente eran personas ricas, de bienestar. Mirad ya como el edificio era bastante lujoso. Esto es lo que no quería Ellen White. Quería que llegaran gente bienestante, que las cosas estuviesen bien limpias, bien diseñadas, muy bien dispuestas, pero que no hubiese lujos desmedidos. Y el doctor Kellogg empezó a cambiar las cosas. El sanatorio era un lugar donde se podía sanar la gente haciendo ejercicio, hidroterapia, enemas del colon, etc. Sirvieron a presidentes, reyes, estrellas del cine y gigantes industriales como J.C. Penney, Rockefeller, Harvey Firestone, Thomas Edison y Henry Ford. Mirad qué cantidad de personas llegaron a pasar por allí. ¿Y de qué tipos, Porque algunos de ellos tenían que ver directamente con ¿qué? ¿Lo sabéis? Con sociedades secretas. ¿Y por qué fueron a ese lugar? Porque realmente era un lugar donde podían ser sanados. Pero algo más. Porque al doctor Kellogg algo les unía a ellos también. Y luego veremos qué era. El Ministerio Médico. Nuestro deber como trabajadores en el campo médico es hacer conocer a la gente la reforma pro salud. La obra médico-misionera es el brazo derecho del Evangelio. Y esto lo escribió Ellen White también, ¿no? Es el brazo derecho del Evangelio, del mensaje del tercer ángel. Pero también dice, cuidado, no es lo exclusivo. Primero, sobre todo, es el mensaje. Y a veces las cosas se han confundido y se ha dado preponderancia a uno por encima de otro, cuando esto debería ser el acompañamiento para abrir puertas. Expertos en dieta y preparación de los alimentos en el sanatorio. Se daba un tipo de dieta muy concreta para que la gente dejase de tomar carne, y esto evidentemente impactaba mucho, porque decían, ¿cómo puede ser? Y Ellen White, sabéis, hay una carta en concreto que dirige al doctor Kellogg diciendo por qué la gente no debe comer carne, y es muy interesante. Luego veremos algo al respecto. Enfermos tomando tratamientos con sol. Y ya veis, estaba nevado, porque esa zona es de nieve, en invierno unas nevadas impresionantes, de mucho frío. ¿Y qué hacían? ¿Todos encerraditos en casa? Pues no, resulta que hacía frío, sí, pero cuando hacía sol, ¿qué tenían que hacer? Salir a tomarlo. Y así se endurecían y así se mejoraban de salud. Es curioso, Hay una anécdota precisamente de Ellen White con su esposo con algo parecido. El departamento de fototerapia en el sanatorio de Battle Creek. Ya veis cómo funcionaba. Y mirad esto. Impresionante, Parecía un hombre enjaulado, pero en verdad lo que estaba recibiendo eran cuestiones eléctricas para mejorar también su salud. Pacientes tomando baños de sol en el sanatorio. Ejercicios respiratorios al aire libre. Ya veis qué cantidad de gente, una monitora y el resto pues haciendo lo mismo. Y hay también no solo adultos, también había niños, había personas de todas las edades. Ejercicios aeróbicos, de consumo de oxígeno, de movimiento del cuerpo en general. Un solario con plantas librando oxígeno dentro del sanatorio. Y no sé si os dais cuenta, pero allí aparece una señora sentada, tapada con una mantita, respirando allí. Estaban cuidando cada detalle. Había también un jardín, así, al aire libre, relajando, tomando baños de sol en el sanatorio, disfrutando de la naturaleza. Ya veis personas tendidas, como ahora podéis ver en cualquier casa rural o en cualquier lugar de apartamentos donde haya sol. Y en verano, pues esto se hacía en verano y también en invierno. Aquí veis lo que llamaban el tratamiento sueco, con ese tipo de máquinas que hemos visto también en la filmación. Mirad cómo tenían que ponerse también para disfrutar de ese tipo de terapias, de ejercicio.
Daban clases de ejercicios en el sanatorio con regularidad, mirad, además en plan sincronización. No solo era cuestión de hacer ejercicios, sino también de coordinación con otros, una labor como de equipo, que siempre ayuda. El ejercicio rejuvenece, revitaliza, previene muchas enfermedades y prolonga la vida. Y esto Lenguay lo tenía muy claro y el doctor Kellogg también. ¿Veis? Unas pistas como de pádel, o mejor dicho, de bádminton, parecieran en esa época. Un gimnasio realmente grande, ¿eh? Y mirad lo que antes os decía, el Hell Rider, pues aquí lo tenéis. Ya fue promocionado en esos tiempos porque el señor Kellogg había hecho un invento fantástico. Y mirad también, no solo era para cuestión de terapia, sino también para adelgazar. ¿Por qué? Pues porque las máquinas vibratorias sirven también para eso. ¿Y qué se consigue? Sacando grasas del cuerpo. Evidentemente que todo vaya mucho mejor, que no hayan ciertos tipos de problemas que pueden ser incluso hasta intestinales. En fin, que el aspecto físico es realmente importante. Y en la reforma pro salud forma parte de ello. Mirad también aquí en el gimnasio, distintos ejercicios que hacían, todos de pie. Cuánta gente había, es impresionante. Y también piscina, tenían piscina al aire libre. Y ya veis cuánta gente por allí, ¿no? Y aquí veis precisamente al doctor John Harvey Kellogg en esa bicicleta que os he podido mostrar filmando, que la tenían colgada, que no sé si percibís un detalle. Es una bicicleta de piñón fijo, no tenía cadena. Es de esas que cuando yo era pequeño había un chico que la tenía, pero el resto todos teníamos, o tenían, yo no tenía bicicleta, todos los que podían tener una bicicleta y iba con cadena. Esta no, con piñón fijo, ¿qué quería decir? Que tú pedaleabas y en función de lo que pedaleabas ibas hacia adelante, pero a su vez no tenía frenos. ¿Cómo se frenaba? Pues sencillamente bloqueando los pedales y así frenabas. Podías también ir hacia atrás. Pues el doctor Kellogg ya hacía paseos en bicicleta. Algunas personas dicen, ¿y por qué Ellen White se puso contra las bicicletas? Diciendo que era un escándalo. Hemos de constatar algo, que a veces las cosas se sacan de contexto porque interesan. Ellen White hablaba de esas primeras bicicletas, que no eran como la que tenía el señor Kellogg aquí. Eran esas bicicletas que tenían dos ruedas, sí, pero una era inmensa, inmensa, donde arriba había un asiento y un pequeño manillar, y otra pequeñita de rueda que iba atrás. Esas bicicletas valían una fortuna. Esas bicicletas eran para ostentación. Solo la gente de mucho dinero las podía conseguir. Y había otros que se empeñaban para conseguirlas, para hacerse el superhombre, ¿entendéis? Y Ellen White decía, esto no debe ser así. Por tanto, una vez más, las cosas en su contexto. Ya va siendo hora de que no digamos tonterías para desacreditar cuando hay evidencias de todo lo contrario. Esta es una postal también que me dieron allí, igual que la anterior. Piscinas, clases, ejercicios al aire libre y también en el gimnasio. Ya veis lo importante que es el ejercicio al aire libre, pero también se puede hacer en lugares cerrados. A ser posible, todo lo que sea de quemar mucho oxígeno, mejor que sea al aire libre. Pero claro, también depende de las épocas, de la salud de las personas, etcétera, etcétera. Y esto también aparece diciendo, su estancia en el centro de salud de Battle Creek, mundialmente famoso durante casi un siglo como el sanatorio de Battle Creek, proporciona un programa completo en un amistoso, agradable ambiente. Gimnasios mecánicos, de hombres y de mujeres, con 80 piezas de equipo, lecturas de salud por los miembros de nuestro personal médico. Dieta y ejercicio de acuerdo a la necesidad individual son parte del régimen diario. Una piscina climatizada ofrece relajación y placer adicional. Incluso la dieta y el ejercicio adecuado a la necesidad individual. No era todo a bulto. Hay personas que necesitan un cierto tipo de cosas y otros otra. Pues todo esto se tenía en cuenta. Desde luego, esto es lo que se llamaría ahora un entreno personalizado, y no solo un entreno personalizado, sino también
con todo lo que hay alrededor, con cuestión física, mental y espiritual. Y ahora mirad esto, porque también lo he querido añadir con unas diapositivas que encontré que creo que vale la pena, porque aquí empezamos ya con el meollo de la cuestión. La señora White dijo que Dios le había mostrado que el doctor Kellogg estaba equivocado al sostener su punto de vista referente al panteísmo. ¿Qué es esto? Panteísmo es creer que todo lo que tiene vida es Dios, o que Dios está en cualquier cosa, en cualquier parte. ¿Qué quiere decir esto? Pues, sencillamente, que el doctor Kellogg empezó a hablar de cosas que no eran doctrina bíblica. Advirtió también a los administradores de la casa publicadora en el sentido de que no debían prestarse para publicar el libro, El Templo Viviente, del doctor Kellogg, ya que era panteísmo puro. Como no le obedecieron, hubo consecuencias. El doctor Kellogg escribió un libro, El Templo Viviente, o The Living Temple, y en ese libro hizo algo muy, yo no sé cómo calificarlo exactamente, pero fue una artimaña muy bien montada, a tal punto que mezclaba las palabras y escritos de Ellen White con las teorías que él lanzaba. Y sabéis, las teorías que él lanzaba no eran teorías que él se inventó, eran teorías de creencias que venían del lado oscuro. ¿Y de dónde las sacó? ¿De dónde él cogió esos conceptos? Publicó un libro y a través de ese libro muchísimos adventistas se alejaron de la fe, muchísimos. Ya lo veremos después. ¿De dónde extrajo él estos conceptos? Algunas personas dicen que no, es que él hablaba que el Espíritu Santo y tal, y que, bueno, estuvimos hablando de todos estos temas. Y vale la pena que veáis los temas de la apostasía alfa, apostasía omega, las dos apostasías, etcétera, que antes os he dicho, porque allí todo esto queda realmente claro. Y miradlo, vale la pena, porque vais a conocer muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. O se confunden, sencillamente. Y se confunden con intereses para generar opiniones que no son correctas. Pero mirad que aquí dice que no obedecieron y hubo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Incendio del sanatorio en Battle Creek, Michigan, febrero, día 18 de 1902. Ellen White había avisado: si sigues por ese camino, le estaba hablando al doctor Kellogg, y también a los que le estaban secundando, el Señor va a hacer algo como castigo porque no es lo que debe ser. Sabéis, en el sanatorio y en la imprenta sucedió algo, incendio. ¿Y por qué? ¿Sabéis que hasta en la imprenta, donde se publicaban los libros de Ellen White, del Espíritu de Profecía, de otros autores cristianos de la Iglesia denominacional primitiva, de los pioneros adventistas, también se empezaron a editar cuestiones publicitarias, que nada tenían que ver con la cuestión espiritual, pero también se empezaron a publicar libros con un contenido claro de espiritismo? Y Dios le advirtió, le dijo a Ellen White: o esto se para o voy a intervenir. Habrá un castigo para que las cosas cambien, para poner las cosas en su lugar. Y lo hubo. Vaya que sí lo hubo. Este incendio fue de un arrasamiento total. La descripción que dan los bomberos al respecto de la época es que ellos lanzaban el agua y parecía que el agua, como si fuera combustible, aún incendiaba más todo. Decían que no entendían qué estaba pasando. El doctor Kellogg no percibió la importancia de los pilares de la temperancia, el descanso, ni la de creer en el poder divino de Dios. ¿Por qué dice esto, si parece ser que él lo pregonaba tanto? Hay escritos de Ellen White donde ella habla que el doctor Kellogg se estaba pasando de la raya. Tenía tanto exceso de trabajo porque quiso, todo se lo ponía a sus espaldas, básicamente por lo del sanatorio de Battle Creek, lo hizo tan grande que él no podía con todo. Y él quería aún seguir mandando. Además tenía un grave defecto de carácter. Un carácter de mandón absoluto, de pisar a los otros, y no quería cambiar.
¿Y sabéis por qué? Porque tenía tantas capacidades, que se vio tan superior a los demás, que eso le pasó factura. Y él quería seguir llevando adelante todo, y ella le dijo, no, no puedes seguir así, temperancia, y él no quería. Descanso, poco. ¿Y qué sucede cuando no hay temperancia, cuando no hay descanso? Que la mente se desequilibra, y aún todo va peor. En consecuencia, ¿qué sucede? Pues que las personas van a extremos. Y cuando se van a extremos también espiritualmente. Se les va la cabeza. Y pueden suceder cosas que tristemente no sean voluntad de Dios en las mentes de las personas. Tampoco creía, dice, en el poder divino de Dios, porque creía que el Espíritu Santo, en definitiva, era eso. Dios en cada cosa. Panteísmo. No creía como tal en la tercera persona de la divinidad. Y la historia se ha repetido. Y algunos que están con esta temática dicen, no, esto es totalmente a la inversa, intentan sacar unos escritos para demostrar que ya demostramos lo que hay. Miraos los temas sobre el Espíritu Santo, 8 o 9 temas, en los cuales todo esto queda más que clarificado, para quien quiere ver, claro. Debido a estas fallas en su arte de sanar, hubo consecuencias graves, porque evidentemente esto se lo aplicó a su vida mal y también lo empezaba a aplicar mal a los demás. La señora White advirtió a los dirigentes de la Review and Herald que había que pagar honorarios a los escritores, dar un salario justo a los empleados y cobrar lo necesario para sus escritos. Como no le hicieron caso, permitían imprimir cosas que no tenían que haber salido de la publicadora. Debido a eso hubo consecuencias. Mirad qué se estaba haciendo. No se pagaba a la gente lo que tocaba, ni mucho menos. Había explotación. Dios no quería eso. Quería que todos tuviesen un salario digno, justo, cada uno en función de lo que hiciera, pero que no llegasen a pasar lo mal mientras otros se enriquecían. Ellen White estaba por la justicia, y Dios se lo mostraba así, no puede ser. Habría consecuencias. ¿Y qué pasó? El incendio en la imprenta. Todo arrasado. Por un lado esto, y por el otro lado todo lo que estaban editando, que para nada tenía que haber salido de allí. Una vez más, la profetisa del Señor estaba diciendo las cosas que sucederían, y sucedieron. Aquí tenéis precisamente un dibujo de cómo se registró un incendio catastrófico. No fue un incendio cualquiera, fue un incendio que Ellen White después vio como los ángeles de Dios eran los que habían provocado ese incendio. Y si ellos lo provocaban como castigo, eso no lo apagaba absolutamente nadie. Después del incendio del sanatorio en Battle Creek, en 1905, a la señora White le fue señalada en el Ministerio de Curación 8 pilares de la salud. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son simples agentes de la naturaleza, que no se recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El arte de sanar consiste en el empleo del aire puro, el sol, la temperancia, o sea, el equilibrio en todo, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino, que son los remedios verdaderos. Todo eso debe ir acompañado de la confianza en el poder divino. Y es la forma de sanación que Dios quiere para su pueblo. Mirad esta otra fotografía. La casa Haskell era un orfanato en donde el doctor Kellogg había hospedado 42 huérfanos. La casa Haskell se quemó el 5 de febrero de 1909. Mirad cómo la mano del Señor estaba sobre el doctor Kellogg y de qué modo tan poco favorable en esos momentos. Cuando había sido tan bendecido y tan tocado por el Señor, todo se regiró porque todo lo que hacía era contrario a la voluntad del Señor. Sí, eso sí que hacía. Tenía hospedados huérfanos. Y quizás eso es lo que le quedaba aún de lo que se hizo con él, porque
la hermana Ellen White lo tuvo hospedado en su casa, lo crió como a un hijo, lo amaba como a un hijo. Y cuando le escribe las cartas, veis el tono de amor maternal absoluto hacia él. Algo al menos le quedó de bueno. Pero el Señor estaba contra todo lo que estaba haciendo el doctor Kellogg, porque siempre podía haber algo que no cuadraba con la voluntad de Dios. Aquí veis cómo quedó todo, arrasado. Y este era el método que tenían los bomberos en su tiempo, en esa época, para apagar los fuegos. ¿De qué disponían? De caballos. ¿Con qué? Atados a estos carruajes que tenían estas bombas de agua que evidentemente nada tienen que ver con los coches de bomberos de la actualidad. Y con esto iban apagando incendios. Pues esa era la estación número 1 de los bomberos. Y esta, la número 2. Lo más sofisticado de la época no pudo apagar los fuegos. Desde luego, ahora decimos esto, si era una cosa tan cutre, tan simple como iban a apagar fuegos con esto, pues así los apagaban. Pero la descripción de los bomberos ya os la he dicho. No había forma de poder apagar ese fuego. Decían que algo parecía que los hacía quemar y no sabían qué era. No podían con él. El doctor John Harvey Kellogg convierte el sanatorio de Battle Creek en un centro médico reconocido internacionalmente. Y mirad, ¿qué veis aquí? Una sala abarrotada de gente. ¿Y qué ilustración usaba el doctor Kellogg? Mirad qué ilustración. Es todo un compendio de estudios bíblicos en una ilustración. Desde la estatua de Daniel 2, la entrada del pecado, la expulsión del Edén, todo el plan de salvación, la cruz y un camino hacia las nubes, hacia el cielo con la segunda venida del Señor. Porque el doctor Kellogg durante mucho tiempo estaba en la verdad, hasta que después se empezó a descarriar de un modo claro. Y durante un tiempo él alternaba dos cosas, la auténtica creencia con algo que no tocaba. Y ya lo veremos. Mirad aquí fotografías de las comidas que tenían en ese lugar en 1914. La vista aérea en la década de 1920 del sanatorio de Battle Creek. Es enorme. Y esta es la actualidad. Tal como está el edificio, que ya no es de la Iglesia Adventista para nada, ni del doctor Kellogg. Ya vimos cómo todo esto pasó a temas militares y pude verlo precisamente pasando por la carretera en ese lugar. Conclusiones extraídas en base a los escritos de Ellen White. Nos ha sido revelado un mensaje pro salud a través del don profético, señalando que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. En el mensaje pro salud existen doctores o remedios de Dios que son simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El arte y la ciencia de sanar consiste en el empleo del aire puro, el sol, la temperancia, el descanso, el ejercicio. Recordemos esto porque es básico, Un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder que son los remedios verdaderos. ¿Estamos aplicando esto? Es para pensar, porque el Señor lo que quiere es que utilicemos estos métodos para que no metamos en nuestro cuerpo lo que no conviene. Y a partir de aquí, no solo tengamos salud, sino que la salud del cuerpo físico evidentemente va a ayudar a tener una mente mucho mejor. Y en consecuencia, ¿qué vamos a tener? Una capacidad mental para captar mejor lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Poder comprender mejor la palabra del Señor. El mensaje pro salud es el brazo derecho del Evangelio, no olvidéis eso. Pero no es lo exclusivo. El poder curativo de este brazo no es una aplicación exclusiva, sino que es por diseño un ministerio que sirve para todos en el mundo. Y sabéis que Ellen White dice que al último tiempo habrá una forma de predicar, porque todo va a estar mal, va a ser difícil poderlo hacer. ¿Y sabéis cuál va a ser el método? ¿A través de qué? A través de la reforma pro salud. Va a ser la forma de poder seguir predicando al mundo. Por eso los cristianos, los adventistas,
Debemos conocer realmente cómo tratar en terapias, cómo ayudar a la gente a tener salud en todos los campos. Y así después que se abre la mentalidad de ¿qué? La mentalidad de querer seguir al Señor. Aceptar que hay un evangelio unido a todo ello. Poniendo fe en el arte y la ciencia del poder curativo del Creador es efectivo y atrae almas para su reino eterno. Esto va a ser clave. Hemos hablado muchas veces de qué va a acontecer en breve, cuando venga una crisis aún más fuerte. Problemas porque las personas, muchos no podrán tener acceso fácil a la sanidad pública o privada. ¿Y a quién tendrán que recurrir? Una de dos, o a curanderos, que normalmente tienen que ver tantas veces con el mundo del espiritismo, o a un lugar que alguien les pueda dar un tipo de sanación y que les dé el mensaje. Pues eso es lo que va a venir en breve. Y hay países que ya se encuentran de lleno en ello, pero aún va a ser peor porque esto va a generarse en muchísimos más lugares. Aquí tenéis un libro. Está en inglés y ahora parece ser que también está editado en español. Intentaremos conseguirlo para leeros unas cuantas citas. Yo me lo estoy leyendo en la actualidad, ya prácticamente terminado, pero está traducido automáticamente, con lo cual no os he querido mostrar algunas citas que aparecen, que tienen que ver directamente entre la relación que había, ¿entre quién? Ellen White y el Dr. Kellogg. El libro es The Paulson and Kress Collections. Y precisamente el Dr. Kress tenía una serie de escritos hechos por Ellen White en colección privada. Y en esas cartas aparecen, dirigidas a muchas personas y en distintos lugares y desde distintos puntos del mundo. Pero sí que es cierto que hay unas cuantas que van dirigidas concretamente al Dr. Kellogg. Y cuando veis el tipo de relación que mantenía, de cómo amorosamente le hablaba, de cómo le decía las cosas con rotunda claridad para que cambiara, es impresionante. Y ella reconoce que el Dr. Kellogg estaba tocado por Dios. Había sido inspirado de un modo especial para hacer avanzar la reforma pro salud como nadie podría hacer. Y lo hizo durante un buen tiempo. Pero después, Satanás lo venció. Y avisado estaba. Una gran lección debemos aprender de esto. Cuidado con las grandes capacidades, porque pueden ensoberbecer. ¿Recordáis cómo el apóstol Pablo, que era el líder de las capacidades, por decirlo de algún modo, tenía un problema de visión de cuando fue derribado del caballo por la aparición de Cristo en luz? Y él pidió, quítame esta espina. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué lo permitió? Para que no tuviese engreimiento. En el caso del Dr. Kellogg, no hubiese hecho falta eso. Pero ya veis, no hizo caso. Y siguió donde no tocaba. Y por eso os recomiendo que si podéis conseguir este libro, si sabéis inglés, vale la pena que lo leáis. Y si lo podéis conseguir traducido al español, mucho mejor. Si no solo sabéis español, evidentemente, porque si lo tenéis que leer como lo hago yo en plan automático, es bastante desastre, pero captas muchísimos conceptos. Y desde luego me ha servido para poder presentar este tema, y si Dios quiere, cuando tenga bien traducidos los escritos en español, os lo vamos a mostrar cuando habla sobre el Dr. Kellogg, porque no tienen desperdicio. Pero esto no es todo. Lo que vamos a leer ahora aparece también en unas cartas, unos escritos de Ellen White hacia el Dr. Kellogg. Pude mostrarlos precisamente en el tema de las dos apostasías en el mensaje final. Los estuve presentando estando en Texas, en Estados Unidos. Y aparecen precisamente recopilados en este libro, eventos del tiempo final. Cuidado, no es eventos de los últimos días. Es un libro recopilatorio hecho por un hermano adventista, si no recuerdo mal, colombiano,
no está editado, por tanto, por la denominación, pero recoge escritos que estaban en inglés y aparecen allí juntos. Vale la pena porque aparecen citas realmente impresionantes. Y allí es donde precisamente pude conseguir lo que aquí aparece y aquí os muestro. Y ahora entenderéis muchas cosas. Habla sobre el régimen alimenticio, ese apartado, ese capítulo. Carta 67 del 6 de abril de 1899. He de deciros que aparece también la misma carta mucho más extensa, o bastante más extensa, bajo 8 de abril. Pero os he cogido esta que es más breve, es más concisa para lo que os buscaba, y además porque da un matiz distinto que es clave para entender todo. Mirad cómo empieza y preparaos para lo que viene ahora. La influencia que usted ha logrado en su profesión como médico es grande y extensa, y en algunos casos ha sido la voluntad de Dios. Usted ha contribuido para que la luz que Dios le ha dado brille hacia otros, y está influido en otros para la obra médica. Ya veis, es una conexión, una cadena, ¿eh? Pero según la luz que el Señor me ha dado, existe un espíritu de masonería libre, y este ha construido un cerco alrededor de la obra. Sí, la masonería libre, los Freemasons. ¿Por qué os he querido mostrar este escrito? Porque en la otra carta aparece solo masonería, no dice libre. Y hay una diferencia entre una cuestión y otra. La masonería libre son no solo los masones que tenían que ver con el mundo de la arquitectura, que eran los iniciales, sino los que empezaron a recoger entre sus filas a la gente determinante de los distintos ámbitos de la sociedad, entre los cuales habían los doctores, los médicos. Y mirad qué dice, existe un espíritu de masonería libre y este ha construido un cerco alrededor de la obra. Ella estaba ya denunciando que la masonería estaba trabajando alrededor de la obra de Dios entre la Iglesia Adventista, y especialmente en el ámbito del doctor Kellogg. Una vez más Ellen White denunciando la masonería. Mirad cómo continúa. La antigua práctica tradicional ha sido exaltada como el único método verdadero para tratar la enfermedad, y este sentimiento se ha propagado considerablemente entre los médicos conectados con usted. Había unos médicos conectados con él, ¿eh? En ciertos casos, han acudido a las drogas para quitar la fiebre, según creían ellos. En varios casos, este método interrumpió la fiebre y otras enfermedades, pero esto ha afectado al hombre entero. El Señor ha tenido el agrado de presentarme este asunto en forma clara. Mirad qué está diciendo, ¿eh? El Señor se lo está presentando a ella en forma clara. No es necesario que la fiebre se trate con drogas. La naturaleza tiene sus propios recursos para manejar mejor y con más éxito los casos más difíciles. Si se adopta esta ciencia totalmente, se obtendrán mejores resultados si el que lo hace es cuidadoso. El Señor bendecirá al médico que dependa de los métodos naturales, ayudando a cada función de la maquinaria humana, para que actúe por sus propios medios la parte que el Señor ha establecido para que se restaure a sí misma y funcione correctamente. ¿Ella de qué habla? Las terapias naturales, bien aplicadas. Y mirad ahora qué dice. Doctor Kellogg, Dios lo ha favorecido con la fraternidad médica y Él desea que mantenga ese favor. Dice que lo favoreció por estar en contacto con la fraternidad médica. ¿Pero para qué? Ahora iremos viendo. Pero en ningún caso debe usted, como lo hacen los otros médicos del mundo, exaltar la alopatía sobre toda otra práctica, llamar a todos los otros métodos curanderismo y error. Porque desde sus comienzos hasta la actualidad, la alopatía ha exhibido resultados muy inaceptables. Se han perdido vidas en su sanatorio porque les han administrado drogas. Y estas
No le han dado oportunidad a la naturaleza para hacer su obra de restauración. La medicación con drogas ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. Otros han llevado las drogas consigo, quitándole la eficacia a los remedios simples que dispone la naturaleza para restaurar el sistema. Los estudiantes en su institución no deben ser educados para considerar a las drogas como una necesidad. Deben ser educados para dejar de lado las drogas. La fraternidad médica, representada ante mí como la masonería libre, con sus largos nombres ininteligibles que la gente vulgar no puede entender, llamaría charlatanería la receta médica del Señor para Ezequías. La fraternidad médica. Ellen White dice que es bendecido por estar en contacto con ellos. ¿Cómo puede ser si son masonería? Pero ¿os dais cuenta que ella está denunciando lo que estaban introduciendo la masonería, esos doctores? Y que él ya captó también y quiso aplicar. ¿Por qué era una bendición estar en contacto con la fraternidad médica? Porque podía darles el mensaje a todos esos doctores, decirles la verdad para que no estuvieran en la masonería, decirles la verdad para que cogieran los métodos de Dios. Y Kellogg falló. Kellogg falló. Y denuncia esos largos nombres ininteligibles que la gente vulgar no puede entender. Qué cosas, ¿eh? Pero habla de, llamaría charlatanería a la receta médica del Señor para Ezequías. ¿Recordáis qué pasó? Ella nos lo cuenta. Este enfermó de muerte, pero oró por su vida y su oración fue oída. A los que lo cuidaban se les ordenó que consiguieran higos y que los pusieran sobre la herida, y el rey fue restaurado. Dios utilizó estos medios para enseñarles que todos sus preparados solamente le estaban despojando al rey del poder para recuperarse y superar la enfermedad. Mientras ellos siguieran con sus tratamientos, no podrían salvarle la vida. El Señor desvió sus mentes de sus pociones mágicas y les mostró un simple remedio de la naturaleza. En estas instrucciones hay lecciones para todos. Los jóvenes que son enviados a Ann Arbor para obtener una educación, que según piensan ellos los exaltará como eminencias en el tratamiento de la enfermedad por medio de las drogas, descubrirán que éstas producen la pérdida de vidas en lugar de la restauración de la salud y de la fuerza. Estas mezclas son una doble carga para la naturaleza, y miles de personas pierden la vida en el esfuerzo por lanzar fuera los venenos que éstas contienen. Debemos abandonar las drogas por completo, porque al usarlas introducimos un enemigo en nuestro cuerpo. Escribo esto porque tenemos que enfrentar la costumbre de los médicos de este país de usar drogas. Y no queremos que esto se introduzca sigilosamente en nuestro medio como sucedió en Battle Creek. La puerta al enemigo antes de poner en peligro las vidas de los seres humanos. Aquellos que conocen la verdad, pero que no son hacedores de la palabra, son las peores piedras de tropiezo que podríamos tener en nuestra obra de avanzada. Ser conocedores de la verdad, pero no hacedores, ¿eh? Dios llama a su pueblo para que se levante y aderece sus lámparas. Sión no podrá ver la obra del Espíritu Santo en los pecadores que se han convertido hasta que trabaje con ahínco por las almas que perecen. Cristo espera con misericordia a los que al presentar la verdad para este tiempo trabajen con un espíritu y una mente. Esta es la carta que Ellen White le escribió y que dejaba claro que Kellogg tenía un grave problema. Al estar en contacto con la fraternidad médica, esa comunidad médica de la época, estaba cogiendo los conceptos y formas de proceder, de sanación, de ellos, de la masonería. Y ya sabéis que toda esa fraternidad médica es la que va consiguiendo después generar grandes multinacionales farmacéuticas, de laboratorios y demás. A partir de aquí ya sabemos cómo funciona la industria médica tantísimas veces. ¿Quién está detrás? Masonería. Eso eran los inicios de la época.
Y ahora cómo estará todo, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero es que, ¿qué más extrajo él de esos conceptos con los que estaba? Pues las creencias panteístas. La masonería fue la que motivó que este señor fuera apartándose de las creencias verdaderas, hiciera una conjunción entre lo que él conocía bíblicamente, que era muchísimo, más las creencias de la masonería. Y Ellen White lo puso en claro y lo denunció. Una vez más, si el Espíritu Santo no hubiese guiado a Ellen White como auténtica profeta del Señor, muchas cosas no las conoceríamos. Y Dios lo desveló todo. Tristemente, este señor se apartó. Tristemente, quien debía haber sido un puntal y que siguiese generando más a otros, preparándolos para hacer la obra como debía ser, falló. Ellen White no lo pasó nada bien. Para él era como un hijo. Pero lo advirtió de todo y no quiso hacer caso. Una vez más, tengamos presente los consejos de la profetisa del Señor, porque cada vez que no hacemos eso, iremos de mal en peor. Cuando un profeta viene de Dios, no miente. Cuando un profeta viene de Dios, dice las cosas como son. Esta no va a ser la última parte que vamos a tener. Aún como mínimo nos queda otra, donde vamos a mostrar la filmación de los momentos en que me llevaron precisamente hasta el cementerio de Battle Creek, unos kilómetros alejado, muy pocos de donde estábamos en este lugar. Y en ese cementerio descansan algunas personas, entre ellos los esposos White y también Kellogg. El próximo día vamos a decir cosas que mucha gente debe conocer. Que Dios os bendiga. No et preocupis, això després ho tallo ja. És que ara s'hi afegia algú més que es va morir.